alcanzó ese grado Gloria le damos a por la nuestro estrecha Dios. asociación y unión de los dos. Dios te bendiga, Dios Por te esta guarde. razón, él y no otro, la llamó Isaac, a fin de que agua y fuego se fusionaran. De ahí que, y Abraham llamó el nombre de su hijo que le nació, que Sara tuvo para él, Isaac, es decir, el hijo que le nació como fuego nacido del agua. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, tuvo para Abraham, haciendo entretenimiento. Gillá dijo, después de registrar el nacimiento de Isaac, la escritura nunca menciona a Ismael por el nombre mientras estaba aún en la casa de Abraham. No se puede mencionar la escoria en presencia del oro. Por eso aquí la referencia a Ismael es como, el hijo de Agar la egipcia, porque no cuadraba que su nombre se mencionara en presencia de Isaac. Isaac dijo, las palabras, y Sara vio, implican que ella lo miraba desdeñosamente, como siendo hijo, no de Abraham, sino de Agar la egipcia, y, más aún, solamente Sara lo miraba así, pero no Abraham, pues leemos que, la cosa era muy penosa a ojos de Abraham por causa de su hijo, no el hijo de Agar, sino el hijo de él. Simeón dijo, la escritura realmente habla en elogio de Sara. Pues lo que ella vio fue que él se entregaba en prácticas idólatras. De ahí que ella dijo, seguramente este no es el hijo de Abraham, que siga los pasos de Abraham, sino el hijo de Agar la egipcia, que retrocede al tipo de su madre. De ahí que, y ella dijo a Abraham, arroja a esta mujer y su hijo, para que el hijo de esta mujer no sea heredero con mi hijo, igualado con Isaac. No cabe suponer que a Sara la movían celos de ella o de su hijo. Pues de lo contrario, el santo no la habría apoyado diciendo, en todo lo que Sara te dice, escucha su voz. Por eso la verdad Es que es, ella lo observó adorando ídolos y efectuando las prácticas que su madre le había enseñado. De ahí las palabras de Sara, el hijo de esta mujer no sea heredero, que es como decir, yo sé que él nunca entrará en el redil de la fe verdadera y que no tendrá parte con mi hijo ni en este mundo ni en el mundo por venir. Por eso Dios la apoyó, porque él quería mantener la simiente sagrada cuidadosamente separada, porque este fue el fin para el cual él creó el mundo, pues Israel trabaja en su pensamiento antes de la creación del mundo. Por eso apareció en el mundo Abraham, para que el mundo fuese mantenido en consideración a él. Abraham e Isaac juntos mantuvieron el mundo, pero no estaban firmemente establecidos hasta que vino al mundo Jacob. Cuando Jacob apareció, ambos, Abraham e Isaac, llegaron a establecerse firmemente y con ellos el mundo todo. De Jacob emergió gradualmente en el mundo el pueblo santo, y así, toda la existencia se tornó debidamente establecida de acuerdo a la pauta sagrada. De ahí que Dios dijo, en todo lo que Sara te dice, escucha su voz, porque en Isaac será llamada simiente para ti, es decir, en Isaac, y no en Ismael. El texto continúa, y ella partió y se extravió en el desierto de Berseba. El término hebreo que significa, y se extravió, indica idolatría, como el término afín en el versículo, ellos son vanidad, obra del error, andanzas. Extraviadas, 142. Fue por causa de Abraham que el santo no la abandonó a ella ni a su hijo. Observa que en la ocasión anterior cuando ella se fue de Sara, se le dijo, el Señor ha oído tu aflicción, 143. Pero, ahora, como ella se extravió tras de ídolos, aunque levantó su voz, y lloró, se dice, pues Dios oyó la voz del mozalbete donde él está. La expresión, donde él está, la interpretamos como implicando que él era aún un menor a ojos de la corte celestial. Pues, mientras aquí abajo, en la corte humana, la edad de la responsabilidad se alcanza a los 13 años, en la corte celestial solo se alcanza a los 20 años. Antes de esta edad, aun si uno es culpable, no es punible. De ahí la frase, donde él está. Eleazar dijo, si es así, ¿por qué sería alguien castigado con morir antes de 20? Antes de 13, es verdad, puede morir por los pecados de su padre, pero ¿por qué después de 13? Gillá respondió, el santo tiene misericordia de uno así de modo que, si muere, cuando es inocente, obtenga una recompensa en el otro mundo, en vez de morir en culpa y recibir castigo en ese mundo. Eleazar agregó, pero si ya es culpable antes de alcanzar la edad de 20 años, ¿qué diremos? Si ha muerto antes de llegar a la edad de castigo, ¿cómo será castigado? Simeón respondió, de uno así está escrito, pero el vientre de los inicuos. Necesidad, 144.
Pues cuando sobre el mundo desciende el castigo, uno así es derribado por el ángel destructor sin sentencia expresa pronunciada por el tribunal celestial o el terrenal, mientras que la providencia no cuida de él. De uno así también está escrito, al hombre malo lo prenderán sus iniquidades, y será tenido en los lazos de sus pecados. La partícula acusativa amplía el término, al malvado, de modo de incluir a uno que todavía no llegó a la edad legal. De él se dice, entonces, al hombre malo lo prenderán sus iniquidades, pero no el tribunal celestial, y será tenido en los lazos de sus pecados, pero no por el tribunal. De ahí que se dice aquí, pues Dios ha oído la voz del mozalbete donde él está. R. Simeón diserto sobre el versículo, y yo recordaré mi pacto con Jacob. 146. Dijo, el nombre de Jacob está aquí escrito completo, con la letra Bab. ¿Por qué razón? En primer lugar, como alusión al grado de sabiduría, el reino donde Jacob reside. Pero la principal razón es porque el pasaje habla del exilio de Israel, insinuando que la redención de Israel vendrá por el poder místico de la letra Bab, es decir, en el sexto milenio, y, más precisamente, después de 6 segundos y media vez. Cuando el 60º año habrá pasado por el umbral del sexto milenio, el Dios del cielo visitará a la hija de Jacob con una recordación preliminar, Pequida. Entonces transcurrirán otros 6 años y medio, y habrá para ella una recordación plena, luego otros 6 años, formando en conjunto 72 años y medio. En el año 66 aparecerá el Mesías en el país de Galilea. Una estrella en el oriente deglutirá 7 estrellas en el norte, y una llama de fuego negro prenderá en el cielo durante 60 días, y habrá guerras hacia el norte en las que perecerán 2 reyes. Entonces todas las naciones se combinarán contra la hija de ese tiempo está escrito, y es un tiempo de turbación para Jacob, pero será salvado. Gloria le damos a Dios. Vamos a seguir con el Zohar. En ese tiempo todas las almas en Uf habrán sido desgastadas, y necesitarán ser recreadas. Como mnemónico de esto se puede emplear el versículo, todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto, todas las almas fueron 3 veintenas y 6, 148. En el año 73 todos los reyes del mundo se reunirán en la gran ciudad de Roma, y el santo arrojará sobre ellos fuego y granizo y piedras meteóricas hasta que serán destruidos todos, con excepción de aquellos que aún no hubieran llegado allí. Estos comenzarán de nuevo a hacer otras guerras. Desde ese tiempo el Mesías comenzará a declararse, y en torno de él se juntarán muchas naciones y muchos ejércitos desde los más extremos confines de la tierra. Y todos los hijos de Israel se reunirán en sus varios lugares hasta que se complete el siglo. Entonces la Bab se juntará con la y entonces traerán a todos vuestros hermanos desde naciones para una ofrenda al Señor. 149. Al mismo tiempo los hijos de Ismael levantarán a todos los pueblos del mundo para marchar en guerra contra Jerusalén, como está escrito, pues yo reuniré todas las naciones contra Jerusalén. Para combate, bien, los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se aconsejan reunidos, contra el Señor y contra su ungido. 151. Y además, él, que está en el cielo, reía, el Señor los escarnece. Entonces la Bab menor se levanta para unirse con la y renovar las almas que han envejecido, como para renovar el mundo, según está escrito, que la gloria del Señor perdure por siempre, que el Señor se regocije en sus obras. 153. La primera parte de este versículo significa que la gloria de Dios se ligará al mundo, y la última que él hará que desciendan al mundo almas y sean seres nuevos, de modo de juntar el mundo en unidad. Felices los que estarán con vida al final del sexto milenio para ingresar en el sábado. Pues ese es día puesto aparte por el santo para efectuar en él la unión de las almas y escoger almas nuevas para juntarse con las que aún se hallan sobre la tierra, como está escrito, y acontecerá que quien es dejado en Sión y el que quedó en Jerusalén serán llamados santos, aun todo aquel que está inscrito a vida. Y 2 segundos de la tarde. En Jerusalén, Y aconteció después de esas cosas, que Dios probó a Abraham, y le dijo, Abraham, y él dijo, aquí estoy yo. R. Judá disertó sobre el versículo, tú eres mi rey, oh Dios, 155, la locución, él dijo, significa la completa unión de todos los grados. Ordena la salvación de Jacob, es decir, los emisarios que ejecutan los mandatos de Dios en el mundo, para que te los pudieran ser del lado de la misericordia y no del lado de la justicia severa.
Los pertenecientes al lado de la misericordia nunca ejecutan una misión de castigo en el mundo. Cabe preguntar cómo se concilia esto con el caso del ángel que se apareció a Balaam, y del cual se nos enseñó que fue el primer mensajero de misericordia y entonces cambió en uno de severidad. En realidad no se cambió el carácter de su misión, pues fue totalmente un mensajero de misericordia para Israel, para protegerlo e interceder a favor de él, pero esto significó castigo para Balaam. Pues este es el camino del santo, cuando confiere bondad a uno, la misma bondad puede resultar un castigo para otro. De manera similar aquí, el mismo mensajero que lo fue de misericordia para Israel se tornó en uno de castigo para Balaam. De ahí que David rogó, ordena la salvación de Jacob, que es como decir, cuando son enviados mensajeros al mundo, ordena que sean del... R. Abba dijo, las palabras, ordena la salvación de Jacob, aluden a los exiliados, por la redención de los cuales oraba David. Además, Jacob fue la corona de los patriarcas, pero si no hubiera sido por Isaac no habría aparecido en el mundo, de ahí que la súplica, ordena la salvación de Jacob, se refiere principalmente a Isaac, pues la salvación de la vida de él fue la salvación de Jacob. Y aconteció. R. Simeón dijo, se nos enseñó que la expresión, y aconteció en los días, indica que está por narrarse alguna turbación, mientras que la expresión, y aconteció, sin el agregado, en los días, presagia cierto matiz de desgracia. Después de estas palabras. Esto significa, después del más bajo de los grados superiores, que es llamado palabras de Barim, como en el pasaje, yo no soy un hombre de http:// palabras am. Elohim probó a Es Abraham. decir, el mal tentador vino a acusarlo ante el santo, bendito sea. El texto aquí es más bien sorprendente, porque en vez de Abraham habríamos esperado leer, Dios probó a Isaac, pues este ya tenía 37 años y no se hallaba más bajo jurisdicción de su padre. Así habría podido fácilmente recusar sin exponer a su padre al castigo. Pero, la verdad es que para que Abraham pudiese alcanzar la perfección fue requisito que estuviese investido con el atributo del rigor que no había exhibido hasta ese momento. Ahora bien, como el agua estaba unida al fuego y el fuego al agua, le fue posible administrar justicia rigurosa y hacerla parte de su carácter. Así, el mal tentador acusó a Abraham sobre la base de que no se podía decir que se hubiese perfeccionado hasta que hubiera ejercido rigor contra Isaac. Pero observa que aunque solo se menciona explícitamente a Abraham como habiendo sido probado, sin embargo se incluyó también a Isaac en el proceso. Como resulta de la partícula amplificadora et antes de Abraham, partícula que indica a Isaac. Pues Isaac se hallaba en ese tiempo en el grado más bajo de la geburá, fuerza, rigor, pero después de que se lo atara y de que se estuviese listo para pasar por el riguroso proceso a manos de Abraham, fue pertrechado en su propio lugar junto con Abraham, y así se juntaron fuego y agua y ascendieron a un grado más elevado, y se apaciguó la discordia. Pues, ¿quién vio alguna vez virar el corazón de un padre de la compasión a la crueldad? Pero aquí el objeto fue calmar la discordia entre el fuego y el agua de modo que permanecieran en sus sitios hasta que apareció Jacob, cuando todo se puso en orden y se completó el proceso de los patriarcas y se establecieron firmemente las creaciones más elevadas y las de más abajo. Y él dijo, toma ahora a tu hijo. La palabra toma no significa tomar por la fuerza, pues Abraham era demasiado viejo para ello, sino que tiene el mismo sentido que en toma a Aarón a Eleazar su hijo, significando que habría de emplear la persuasión y conducirlo suavemente a hacer la voluntad de Dios. Tu hijo único, al cual amas. Esto se explicó en otro lugar. Y entra en el país de Morias. El sentido es similar al del pasaje, yo iré a la montaña de Mirra, 159, es decir, para ser vigorizado en el lugar apropiado. En el tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar muy distante. Como ya se nos dijo que Abraham fue el lugar, todo esto parece superfluo. Pero la verdad es que el tercer día significa la tercera generación, es decir, Jacob, y las palabras, vio el lugar de muy lejos, son paralelas a la expresión, de muy lejos. Se me apareció el Señor, el lugar se refiere a Jacob, de quien está escrito, y tomó una de las piedras del lugar, pues Abraham escudriñó el tercer día, que es el tercer grado, y miró por Jacob, que estaba destinado a descender de él. Muy lejos, es decir, en un tiempo distante, y no pronto.
R. Eleazar dijo a R. Judá, ¿qué mérito se adjudica aquí a Abraham, si cuando estaba por atar a Isaac vio que Jacob estaba destinado a descender de él? R. Judá replicó, Abraham efectivamente vio a Jacob, pues aún antes de eso Abraham había sido dotado con la sabiduría más elevada, y ahora escudriñó el tercer día, que es el tercer grado, para cerciorarse. Y efectivamente lo vio, pero ahora solamente, de muy lejos, por la razón de que estaba yendo a atar a Isaac, y no deseaba inquirir los caminos del santo. Muy lejos, esto es, lo vio solamente a través de un vidrio oscuro, y por eso parcialmente, pues si el vidrio claro hubiera permanecido sobre el vidrio oscuro, Abraham lo habría visto apropiadamente. El vidrio claro no funcionó en esta ocasión, porque este es el grado de Jacob, el cual, no habiendo aún nacido, no hubo alcanzado ese grado, y también para que el premio de Abraham fuese lo más grande. Y ellos vinieron al lugar que Dios le había dicho. Aquí se insinúa que aunque Abraham tuvo alguna visión de Jacob, se dijo a sí mismo, seguramente el santo conoce otro camino que servirá. Por eso inmediatamente Abraham construyó allí el altar. Antes de esto se haya escrito, y habló Isaac a su padre Abraham, y dijo, Padre mío. Como ya se explicó en otro lugar, la razón por la que Abraham no le contestó. http:// Inmediatamente fue porque lo había abandonado la compasión normal de un padre a un hijo, y de ahí que simplemente dijo, aquí estoy, mi hijo, lo que implica que en la cualidad de la misericordia se transmutó en rigor. Y Abraham dijo, no está escrito, y su padre dijo, lo que de nuevo muestra que lo miraba no como padre, sino como su adversario. Dios mismo proveerá por sí mismo el cordero para una ofrenda de holocausto, mi hijo. Pudo haber dicho, nos proveerá, pero su intención fue, Dios proveerá por sí mismo cuando sea necesario, pero por el presente está haciéndolo mi hijo, y ninguna otra cosa. Inmediatamente, y ellos caminaron los dos juntos. R. Simeón disertó aquí sobre el versículo, mira, ángeles lloran fuera de su morada, los ángeles de la paz sollozan amargamente. 162. Dijo, esos ángeles son ángeles superiores que lloraban fuera de su morada, porque no sabían qué hacer de la promesa de Dios a Abraham cuando él lo trajo. Afuera, ángeles de paz, son esos otros ángeles que fueron destinados a salir para encontrar a Jacob, en consideración al cual el santo les prometió paz, como está escrito, y Jacob siguió por su camino y los ángeles de Dios lo encontraron, 164, y a eso se los llama, ángeles de paz. Todos ellos lloraron cuando vieron a Abraham matando a Isaac, los seres de arriba y los de abajo temblaron y se estremecieron, y todo por causa de Isaac. No. El ángel del Abraham, Señor lo Abraham. llamó. Hay en texto un signo disyuntivo entre los dos Abrahams, para mostrar que el segundo no era como el primero, el segundo era el Abraham perfeccionado, mientras que el primero era un incompleto. Por eso dijo Abraham, Abraham. Análogamente, el pasaje en que el nombre Samuel se repite con una intermedia. Raya disyuntiva, es el perfeccionado mientras que el primero no lo es tanto aún. El segundo Samuel fue un profeta, pero no lo fue el primero. Pero, cuando llegamos a Moisés, http://3yux-frateralactor.com/soarbet/ballera.htm abrir paréntesis 52 of 61, 3 de mayo del 066 y 36 y 2 segundos de la tarde. Ballera. Como http://3yux-frateralactor.com/soarbet/ballera.htm abrir paréntesis 53 of 61, 3 de mayo del 066 y 36 y 2 segundos de la tarde. Ballera. Según otra explicación, que los acompaña en el exilio. De ahí que en la escritura a las palabras, y yo he recordado mi pacto, 170, sigue inmediatamente, y ahora, mira, el llanto de los hijos de Israel viene a mí, más aún, yo he visto, 171. También está escrito, y Dios recordó su pacto, 172, con referencia a la Shejinah. Con Abraham, 173, simbólico del sudoeste, con Isaac, simbólico del noroeste, y con Jacob, que simboliza la unión perfecta. El santo, bendito sea, emitirá un día una voz para proclamar al mundo las palabras, pues, dijo, seguramente son mi pueblo, hijos que no se portarán falsamente, así, fue el Salvador de ellos, 174.
Bendito sea el Señor por siempre jamás. Amén y amén. Cantar de los Cantares 2, 12. Génesis 2, 5. Génesis 17, 1. 7. Salmos Xib 3. 8. Salmos 6, 16. 9. Génesis 47, 29. 10. Zacarías 7. 11. Génesis 25, 6. Génesis 25, 5, 12. 13. Génesis 28, 13, 13. 14. Isaías XLI 8, 14. 15. Deuteronomio X 20, 15. 16. Salmos Xib 3-4, 16. 17. Salmos Xib 4-5, 17. 18. Salmos XVI 9.18. 19. Salmos Xib 4, 19. En la copia que posee el transcriptor dice hombre N. Éxodo 12, 12, 21, Ezequiel 9, 4, 22, Éxodo 12,22, 23, Jeremías 23, 24, 24, Job 19, 4, 25, Génesis 3. 22, 26, Éxodo 15, 26, 27, Levítico 1, 28, Éxodo Xib. 29, Malaquías y 6, 30, Génesis Xib. 34-35, 31, Malaquías y 6, 32, Génesis 21, 1, 33, Proverbios 21, 23, 34, Ezequiel 2, 12. 35, Salmos Xi 2, 4, 36, Salmos LVI 12. 37, Salmos Xi 7, 37. 38, Salmos Xi 2, 19, 38. 39, Isaías 11, 2, 39. 40, Isaías 11, 4, 40. 41, Génesis y 12, 40. 42, Génesis 18, 19. Aparece en la copia que posee el transcriptor N. Del T. A. 43, 34, Proverbios 11, 4, 44. 45, Éxodo Xib 11, 46, Deuteronomio 26, 15. Amós 3, 7, 47. 32, 22, 48. 49, Génesis 13, 15. 50, Génesis 13, 14. 51, 52, Isaías XLI 8. 3, Génesis 19, 29, 53. 54, Éxodo 2, 25. 55, Salmos 6, 14, 6, Isaías LV, 6, 56. 57, Génesis 2, 4, 57. 58, 2 Samuel 23, 23, 58. 59, Job 28, 4, 59. 60, Job 28, 7, 60. 61, Génesis B, 13-14, 62, Éxodo 32, 8, 62. 63, Éxodo 32, 11, 63. 64, Éxodo 32, 32. En la copia que posee el transcriptor 28, 24, 11, 12, 67, Proverbios XXXI, 14, 68, Proverbios XXXI, 15, 69, Salmos XLV, 16, 70, Isaías 13, 9, 71, Isaías 13, 12, 72, Zacarías 14, 7. 73, Salmos XI, 9-10, 74, Éxodo 12, 22, 75, Deuteronomio 6, 22, 76, Daniel 12, 2, 77, Génesis 13, 12, 78, Deuteronomio 8, 9.79, Génesis 13, 10, 80, Zacarías 14, 17, 81, Génesis 13, 10, 82, Job 37, 12, 83, Génesis 9, 21, 84, Ruth 3, 14, 85, Ruth 3, 14, 86,
Génesis 32, 11. http://3yux:/frateralastor.com/soarbet/ballera.htm abrir paréntesis 57 of 61, 3 de mayo del 066 y 36 y 2 segundos de la tarde. Ballera. 87, Proverbios 7, 4, 87. 88, números 22, 9.88. 89, Génesis XXXI, 24, 89. 90, Proverbios 12, 19, 90. 91, Cantar de los Cantares V, 2, 91. 92, Cantar de los Cantares 2, 6, 92. 93, Levítico 21, 3, 93. 94, Deuteronomio X, 20, 94. 95, y Samuel 2, 19, 95. 96, y Samuel 2, 19, 96. 97, Génesis 14, 15, 97. 98, y Samuel 2, 9.98. 99, Salmos XXI, 8, 99. 100, Génesis 12, 17, 100. 101, Zacarías 3, 1, 101. 102, Proverbios 13, 23, 103, Génesis 15, 16, 4, Isaías 27, 8, 105, Zacarías 3, 2, 105. 106, Éxodo 3, 107, Éxodo 3, 4, 108, pone el número, pero no la nota, 108. 109, Isaías 25, 8, 110, Zacarías 13, 2, 11, Deuteronomio 21, 1, 9, 100, 112. Número 3533. http://mente. Pues, en efecto, en cuanto huyó del mar, el mar fue el agente adecuado para llenarlo de temor y temblor. Y ellos tomaron a Jonás y lo arrojaron en el mar. La tradición dice que en cuanto lo tomaron y lo sumergieron en el agua hasta sus muslos, el mar se aplacó, y cuando lo sacaban, de nuevo el mar reanudaba su violencia. Esto ocurrió repetidas veces, hasta que, finalmente, Jonás dijo, tomadme y arrojadme en el mar, 2. Y así lo hicieron. En cuanto fue arrojado en el mar, su alma voló de él y ascendió al trono del rey, ante quien fue sometida a juicio. Entonces fue restituida a Jonás, y el pez lo tragó. El pez murió, pero luego revivió. Esta es la explicación aceptada. De la misma manera, cada noche cuando un hombre va a su cama, su alma lo abandona y asciende para ser juzgada ante el tribunal del rey. Si se encuentra que merece continuar en su estado presente, se le permite volver a este mundo. En el juicio no son pesadas de la misma manera las acciones buenas y las malas. No se toman en cuenta los actos malos que un hombre pueda efectuar en el futuro, pues está escrito, porque Dios ha oído la voz del mozo donde él está, 3. Pero en cuanto a las buenas acciones, no solo son tomadas en cuenta las ya cumplidas en el pasado, sino también las que el hombre efectuará en el futuro. De manera que aun si el cómputo presente mostrara que un hombre es culpable, el santo en su generosidad hacia sus criaturas pone en su crédito todas sus futuras buenas acciones, y de este modo el hombre es salvado. Observa que cuando Jonás fue arrojado en el mar, como leemos, cesó en su furia. Esto significa el mar superior del que se dice. http://3yux:/frateralastor.com/soarbet/jayesara.htm abrir paréntesis 1 33 3 de mayo del 066 y 36 y 18 segundos de la tarde. Pues el tribunal celestial, cuando en un su tiempo ira en que el mundo está bajo juicio, es como una mujer embarazada que sufre los dolores del alumbramiento, los cuales, sin embargo, cesan tan pronto como ella es librada del niño. De manera similar, el tribunal celestial en tiempo de juicio se halla agitado y convulsionado, pero una vez que el juicio es ejecutado se pacifica y retorna con alegría a su calma acostumbrada, como está escrito, y cuando los malvados perecen hay alegría, 4. Ciertamente hay un pasaje que diría: lo contrario, ¿tengo yo acaso algún placer en que los malvados mueran? 5. Pero este pasaje habla de los pecadores que aún no han llegado al límite de la provocación, mientras que el pasaje anterior habla de los pecadores que han colmado la medida.
Y la vida de Sara fue. ¿Cómo es que de entre todas las mujeres mencionadas en la Biblia, la de Sara es la única muerte registrada? R. dijo, ¿es eso así? ¿Acaso no encontramos escrito, y Raquel murió y fue sepultada en el camino a Efra, 6, y luego, y Miriam murió allí, 7, también, y Débora la niñera de Rebeca murió, 8, y, finalmente, y la hija de Chua, la mujer de Judá, murió, 9. R. José dijo, el problema es, ¿por qué la indicación de los años de Sara se da con tanto detalle, como no encontramos en el caso de ninguna otra mujer? Más aún, ¿por qué de todas las mujeres de la escritura solamente a Sara se le dedica una sección entera de la Torá? Hay una razón esotérica, y es que Sara alcanzó ese grado del cual dependen todos los años y los días de todo hijo de hombre. R. José discurrió sobre el versículo, y la abundancia de la tierra está en todo, vea Col, y un rey para un campo labrado. La abundancia de la tierra, dijo, ciertamente está en Col, en el todo, pues esta es la fuente de la cual salen espíritus y almas y de la cual se otorga beneficencia al mundo. Por rey hemos de entender al santo, bendito sea, el Rey Altísimo, el cual, si el campo está labrado y cultivado adecuadamente se le liga. ¿Qué es este campo? Es el campo mencionado en las palabras, como el aroma de un campo. Que el Señor ha bendecido, 11. http Sara. R. Eleazar dijo, aquí se incluyen varias ideas esotéricas profundas. Aquí el término rey es una referencia a la Sejiná que no mora en una casa a menos que el dueño de la casa esté casado y unido a su mujer para producir descendencia. Entonces la Sejiná trae almas para establecer en esa casa. De ahí que el rey, o Sejiná, se liga únicamente a un predio cultivado, y no a otro. Según otra explicación traducimos, un rey está sujeto a un campo. En este caso, rey es una referencia a la mujer temerosa de Dios de quien está escrito, pero una mujer que teme al Señor será alabada, 12, mientras que campo se refiere a la mujer extraña, de la que dice, que te aparten de la mujer extraña, 13. Pues hay campos y campos. Está el campo en el que se encuentran todas las bendiciones y santidades y del cual está dicho, como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido, 14. Otra especie de campo que alberga desolación, impureza, guerra y matanza. Y ese rey a veces está esclavizado a tal campo, como está dicho, por 3 cosas la tierra tiembla, y la cuarta no la puede sufrir, por un esclavo cuando se hace rey, por el vil cuando se harta de alimento, por una mujer odiosa cuando se casa, y por una criada cuando hereda de su ama, 15. Tal rey está sumergido en la oscuridad hasta que se purifica y recupera la esfera superior. Por esta razón se ofrece un macho cabrío en los días de luna nueva, es decir, porque ese campo fue sustraído al rey divino, de modo que no puede recaer sobre el bendición alguna de ese rey, así cuando el otro rey es esclavizado al campo. Podemos aplicar las palabras, pues en el campo la encontró, 16. Así cuando Eva llegó al mundo se ligó a la serpiente que inyectó en ella su impureza, de modo que trajo muerte al mundo y a su marido. Entonces vino Sara, la cual, aunque descendió, ascendió de nuevo, y nunca se ligó a la serpiente, conforme. Leemos, y Abraham subió del Egipto, él y su mujer y todo lo que tenía, 17. Y porque Abraham y Sara se mantuvieron apartados de la serpiente, Sara obtuvo para ella misma vida eterna y también para su marido y todos sus descendientes después de ella, a los cuales se les ordenó mirar la roca en la que hubo destrozo y a la cima donde hubo excavación, 18. De ahí que la escritura dice, y la vida de Sara fue. Una fórmula que no se emplea en el caso de Eva ni en el de ninguna suya. Y la vida de Sara fue 127 años. Cada uno de estos periodos estuvo marcado por su peculiar grado de virtud. R. Simeón dijo, hay una significación interna en el hecho de que para los otros números la palabra hebrea para anos está en singular, mientras que el número 7 está en plural. El 100 forma una unidad porque el santo se haya unido a lo más elevado y más misterioso por el secreto de las 100 bendiciones que se pronuncian cada día. De manera similar el número 20 simboliza la unidad del pensamiento con el jubileo. De ahí que se encuentre en singular la palabra hebrea que significa años. Mientras que los 7 años corresponden a los 7 reinos inferiores que salen separadamente de la misteriosa esencia superior y que, aunque también forman, en un sentido,
una unidad, divergen con relación a las categorías de justicia y misericordia por distintos lados y sendas. Ello no ocurre así en la región superior. Por consiguiente, tenemos allí año, mientras que aquí tenemos años. Pero a todas se los llama vida. Así, la vida de Sara significa fue realmente, habiendo sido creada y establecida en las regiones superiores. R. dijo, se ha establecido que cuando Isaac fue atado sobre el altar tenía la edad de 37 años. Inmediatamente después murió Sara, como está escrito, y Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró por ella. ¿De dónde vino? Vino del monte Moriah, después de haber atado a Isaac. Los 37 años desde el nacimiento de Isaac hasta el momento en que fuera atado eran así la vida real de Sara conforme se indica en la expresión, y la vida de Sara fue, Bashishu, teniendo la palabra VYHYV el valor numérico de 37. Se discurrió sobre el versículo, un salmo. Cantad al Señor un canto nuevo, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha y su brazo santo han formado salvación para él. 19. Dijo José, según los compañeros, este versículo fue enunciado por las vacas, de las que se dice, y las vacas cantaron en el camino. 20. Lo que cantaron fue el salmo que comienza, cantad al Señor un canto nuevo, porque ha hecho cosas maravillosas. Aquí se ha de observar que mientras todo lo que el santo creó canta untos de alabanza ante él, en lo alto y aquí abajo, el canto de esas vacas no era de la especie que cae dentro de la categoría mística, sino que se debió al hecho de que conducían el arca sagrada, es que tan pronto el arca fue separada de ellas, volvieron a su bestialidad y comenzaron a mugir a la manera de otras vacas. Seguramente fue el sentir el arca sobre sus lomos quien actuó sobre ellas y las hizo cantar. La diferencia entre Salmo de David y para David un salmo ya se explicó en otro lugar. Pero aquí tenemos simplemente salmo. La razón es que este salmo está destinado a cantarse por el Espíritu Santo en el tiempo en que el Todopoderoso levante a Israel del polvo. De ahí el epíteto canto nuevo, pues semejante canto nunca fue cantado desde la creación del mundo. R. dijo, está escrito, nada hay nuevo bajo el sol. 21, mientras que este canto ha de ser algo nuevo y ha de ocurrir bajo el sol. ¿Cómo puede ser eso? La verdad es que es la luna, y la luna es ambos, nuevo y bajo el sol. ¿Por qué habrá un canto nuevo? Porque él ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha y su santo brazo han formado salvación para él. ¿Para quién? Para ese grado que entona el canto, pues en ese grado él se sostiene a sí mismo, por su mano derecha y por su mano izquierda. ¿Cuándo se cantará ese salmo? Cuando los muertos vuelvan a la vida y se levanten del polvo. Entonces habrá algo nuevo que nunca hubo antes en el mundo. José dijo, cuando el santo vindique a Israel sobre las naciones, entonces será cantado este salmo. Porque después de la resurrección de los muertos el mundo será perfectamente renovado y no será como antes, cuando la muerte prevaleció en el mundo por la influencia de la serpiente que contaminó e hizo desdichado al mundo. Observa lo siguiente. Está escrito, y yo ponlo, enemistad entre ti y la mujer. 22. El término eva, enemistad, es similar a una palabra análoga en el versículo, han pasado como los barcos de B. 23, porque en el gran mar flotan numerosos barcos y botes de muchas especies, y aquellos en que navega la serpiente se llaman barcos de B. enemistad. La mujer referida aquí es la mujer temerosa de Dios. Tu simiente se refiere a las naciones idólatras, la simiente de ella se refiere a Israel, él golpeará tu cabeza, esto es, el santo que un día la destruirá, como está escrito, él eliminará la muerte por siempre. 24. Y también, y yo haré que el espíritu impuro desaparezca del país. 25. En la cabeza significa en el tiempo por venir, cuando los muertos revivan, pues entonces el mundo será la cabeza, porque será establecido por la cabeza, es decir, el mundo superior. En el talón significa ahora en este mundo, que es meramente talón si no está dotado de permanencia, y así la serpiente muerde y la humanidad está en desgracia. B. Ahora, que los días de un hombre fueron creados y están localizados en los grados superiores, pero cuando se acercan a su fin,
cuando alcanzan el límite de 70 fijado por las escrituras, 26, no queda ya grado alguno para elfos donde alojarse. Y así, el orgullo de ellos solo es trabajo. Y vanidad, 27, y son como nada. No ocurre lo mismo con los días de los justos. Ellos son una morada permanente. Así leemos, y los días de Sara fue, la palabra hebrea significa, y ellos fueron, o, quedaron. De manera similar, y estos son, 27. Los días de los años de la vida de Abraham, 28. Podéis objetar que de manera similar está escrito en el caso de Ismael, y estos son los años de la vida de Ismael, 29. Pero Ismael de hecho se había arrepentido de sus malos pasos, y los días de su vida lograron, así, permanencia. Y Sara murió en Kiriat Arba. Abba dijo, solamente acerca de Sara, entre todas las mujeres, encontramos registrado el número 2 sus días y años y la longitud de su vida y el lugar donde fue sepultada. Todo esto fue para mostrar que entre todas las mujeres del mundo no se encuentra una igual a Sara. Podéis objetar que encontramos un registro algo similar con relación a Miriam, de quien está escrito, y Miriam murió allí, y allí fue sepultada, 30. Pero allá el objeto era mostrar la indignidad de Israel, para quien se hizo correr agua solamente en mérito a la virtud de Miriam. Por eso la muerte de Miriam no fue registrada tan detalladamente como la de Sara. Judá discurrió sobre el versículo, feliz eres tú, oh país, cuando tu rey es un hombre libre, 31. Dijo, los compañeros ya han explicado este versículo, pero cabe extraer del más enseñanzas. Felices son los hijos de Israel, a quienes el Santo, bendito sea, dio la Torá, por cuyo estudio pueden hacérseles conocer todas las sendas escondidas y se les pueden revelar los misterios sublimes. El irás es aquí el país, la tierra, de vida, y es feliz, porque el rey le prodiga todas las bendiciones que para ella pronunciaron los patriarcas. Esto ocurre por la influencia mística de la letra Beo, que siempre está dispuesta a derramar sobre ella bendición, y que se es el hijo de la Sara, incesantemente en el universo. La vida en la presente dispensación es abreviada por la influencia de la mala serpiente, cuyo dominio se simboliza en la luna oscurecida. Bajo la misma influencia las aguas celestiales faltan, se acaban, y la vida no es dispensada en el mundo en medida apropiada. Pero en ese tiempo el mal tentador, que no es otro que la mala serpiente, será eliminado del mundo por el Todopoderoso y desaparecerá, como está escrito, y yo haré que el espíritu impuro desaparezca de la tierra. 56. Después de que desaparezca, la luna no será más oscurecida y las aguas del río celestial correrán perennemente. Entonces se cumplirá la profecía, aún más, la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de los 7 días. 57. Hizquía dijo, si todos los cuerpos muertos se levantaran del polvo, ¿qué acontecerá con un número de cuerpos que compartieron sucesivamente la misma alma? Contestó José, los cuerpos que fueron indignos y no cumplieron su propósito, serán considerados como no habiendo existido, como si hubieran sido un árbol marchitado en este mundo, así serán considerados en el tiempo de la resurrección. Solo el último, que estuvo firmemente establecido y arraigó y prosperó, llegará a vivir, como está dicho, pues será como un árbol plantado junto a las aguas, pero su follaje será abundante. 58. Esto se refiere al cuerpo que echó raíz, produjo fruto y prosperó, pero en cuanto al cuerpo anterior que quedó sin fruto, que no arraigó, que fue indigno y no alcanzó su fin, está escrito, pues será como un tamarisco en el desierto, y no verá cuando venga el bien. Es decir, no será incluido en la resurrección y no verá la luz acumulada sobre la creación para deleite de los justos, acerca de la cual se dice, y Dios vio la luz, que era buena, bien, pero hasta vosotros que tenéis mi nombre sé. Levantará el sol de justicia. 61. Así, el santo levantará en el futuro a los muertos para vivir de nuevo, y el buen principio prevalecerá en el mundo, y el malo desaparecerá del mundo, como ya se dijo, y los cuerpos anteriores serán como si nunca hubieran sido. Isaac dijo, para tales cuerpos el santo proveerá otros espíritus, y si se verificara que son dignos obtendrán una morada en el mundo, pero si no, serán cenizas bajo los pies de los justos, como está escrito, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. 62. Entonces todos se levantarán y serán colocados en fila ante el santo,
el cual los enumera. Como está dicho, el que saca su hueste por número, 63. Obsérvese que se ha asentado que los muertos de la tierra de Israel serán los primeros en levantarse. V. De ellos está escrito, tus muertos vivirán, 64. Por otra parte, las palabras, mis cuerpos se levantarán, refieren a los muertos de otros países, pues en vez de decir, vivirán, se dice, se levantarán. Efectivamente, el espíritu viviente solo se infundirá en los cuerpos del país de Israel. Entonces, tus muertos vivirán, pero los otros cuerpos muertos se levantarán sin el espíritu de vida, y solo después de haber rodado bajo el suelo y alcanzado la tierra de Israel recibirán almas, solamente allí, y no en otro reino, de modo que realmente puedan renacer. 65. R. Eleazar y R. José se hallaban una noche estudiando la Torá. R. Eleazar dijo, observa que en el tiempo en que el santo devolverá a los muertos a la vida, todas las almas revistadas ante él llevarán cada una forma idéntica a la que llevaban en este mundo. El santo las hará bajar y las llamará por sus nombres. Corno está dicho, él lo llamó por el nombre. 66. Cada alma entonces entrará en su propio lugar y será completa la resurrección de los muertos y así el mundo alcanzará su consumación. De ese tiempo está escrito, en toda la tierra será apartado el reproche de su pueblo. 67. Yo que es una referencia al mal tentador, que oscurece los rostros de los hombres y los descarría. R. se intervino, preguntando, ¿cómo es que el hombre mientras el espíritu está en él no es una fuente de impureza, y, una vez que su alma lo abandona, se convierte en fuente de contaminación? Le respondió R. Isaac, esta es seguramente la ley, y la explicación dada es que el mal tentador, en el acto de retirar el espíritu de un hombre, lo contamina y de este modo el cuerpo queda en un estado de impureza. Pero este no es el caso de las naciones idólatras. Pues como ellas llevan impureza durante la vida, como sus almas son derivadas del lado de la impureza, cuando esta impureza es retirada el cuerpo queda sin contaminación. Por esta razón todo aquel que se liga a una mujer de alguna de las naciones idólatras se vuelve impuro y la descendencia que nace de semejante unión recibe un espíritu contaminado. Cribe preguntar por qué, dado que el padre es un israelita, la descendencia habría de recibir un espíritu contaminado. La razón es que tan pronto como el padre se unió a esa mujer, entró en la impureza. Y si el padre se volvió contaminado por la mujer impura, cuanto más debe ser contaminada en su mismo espíritu la descendencia nacida de ella. Más aún, un hombre así viola el precepto de la Torá, expresado en las palabras, pues no te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso. 68, es decir, Él es celoso de la santidad del sagrado pacto. R. Eleazar dijo, observad que, como ya se asentó en otra parte, nuestro padre Abraham, una vez que adquirió sabiduría, decidió mantenerse separado de todas las otras naciones y no entrar en alianza matrimonial con ellas. De ahí que leemos, y yo te haré jurar por el Señor, el Dios del cielo y el Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de entre las hijas de los cananeos. Las palabras hijas de los cananeos son paralelas a la expresión hijas de un dios. Extraño. 69. Así también la palabra yo, Anoji, que sigue, es una referencia a la divinidad. Corno en el versículo yo, Anoji, hice la tierra. La finalidad de esta orden era salvar a Isaac de la contaminación para ellas. Porque quien daña la santidad del pacto sagrado por el contagio con una mujer de una alción idólatra trae la impureza de cierto otro lugar, a lo que se refiere el pasaje, pues por 3 cosas la tierra ha de temblar. 70. Y aunque Abraham conjuró a su sirviente por el pacto sagrado, no se sintió satisfecho hasta que suplicó por él al santo, bendito sea, diciendo, el Señor, el Dios del cielo ha de enviar su ángel delante de ti, es decir, el ángel del pacto, de modo que éste pueda ser preservado en su santidad y no ser contaminado entre las naciones. Continuó, cuídate para que no traigas a mi hijo de 9 allá. ¿Por qué es eso? Porque Abraham conocía que ninguna de entre las naciones tenía conocimiento del verdadero Dios como lo conocía él, y por eso deseaba que Isaac no se estableciera entre ellas, sino que morara con él, de modo que siempre pudiera aprender los caminos del santo, y no virar ni a la derecha ni a la izquierda. R. José dijo, ciertamente, los méritos de Abraham sostuvieron en buena situación a su servidor, pues el mismo día en que salió llegó a la fuente, conforme está dicho, y ese día llegué a la fuente.
R. Eleazar discurrió sobre el versículo, abre tú mis ojos, para que yo pueda contemplar cosas maravillosas por obra de tu ley, Salmos 6, 18. Cuán carentes han, dijo, de discernimiento esos hijos de hombres que permanecen en ignorancia de la Torá y no se dedican a su estudio. Pues es la Torá quien otorga vida, libertad y felicidad en este mundo y en el mundo por venir. Es vida en este mundo, devenga a sus devotos plenitud de días, como está dicho, el número de tus días llenaré, Éxodo 23, 26, así tomo largura de días en el mundo por venir. Pues la Torá es la plenitud misma de vida, vida de bendición sin nada lóbrego. Es libertad en este mundo, libertad completa. Es que cuando un hombre se aplica al estudio de la Torá, ninguna nación del mundo puede prevalecer contra él. Uno así también obtiene liberación ante la muerte, la cual no tiene poder sobre él. Y si hubo mártires, como R. Akiva y sus colegas, que sufrieron en tiempos de persecución, ello fue por un decreto especial de lo alto. Para un propósito especial. Seguramente si Adán se hubiese atenido con firmeza al árbol de vida, que no es otra cosa que la Torá, no habría traído muerte para él y para el resto del mundo. De ahí que en conexión con el otorgamiento de la ley está escrito, Jerut, libertad, sobre las tablas, Éxodo 32, 16, Corno está explicado en otra parte. Y si los hijos de Israel no hubieran pecado y abandonado el árbol de vida, no habrían de nuevo traído muerte al mundo. Por eso Dios les pudo decir, con palabras del salmista, yo dije, vosotros sois seres divinos, y todos vosotros hijos del Altísimo, Salmos 6, pero os habéis dañado, y, por eso, como Adán moriréis, etc. Salmos 6. 82, Pero quien se aplica al 6. estudio de la Torá no está sometido al poder de la mala serpiente, la oscurecedora del mundo. R. Yesa planteó la pregunta, si es así, ¿por qué murió Moisés, si no había pecado? R. Eleazar contestó, Moisés seguramente murió, pero no por él. Poder de la serpiente, y por eso no fue contaminado. Además, desde otro punto de vista, no murió, sino que solamente fue alzado por la Sejina y partió una vida eterna, como ya se explicó en relación con el pasaje, y Benaía el hijo de Jehoiada, el hijo de un hombre viviente, etc. 2 Samuel 33, 20. Así, quien se aplica al estudio de la Torá adquiere libertad perfecta, libertad en este mundo, de la servidumbre de las naciones idólatras y libertad en el mundo futuro, pues no se levantará allí acusación contra él. Pues la Torá contiene verdades sublimes y recónditas, como está dicho, ella es más preciosa que rubíes, Proverbios 3, 15. Ciertamente en ella están ocultos innumerables tesoros. Que David, al considerar la Torá en sí el espíritu de la sabiduría y al comprender cuántas verdades maravillosas se despliegan desde ella, hubo de exclamar, abre tú mis ojos, para que yo pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley, Salmos 6, 18. Y aconteció que antes de que él hubiese hablado, he aquí que Rebeca urdió. Habríamos esperado que en vez de salió, dijera, vino. La implicación es que Dios la apartó de las gentes de la ciudad y la convirtió en una excepción frente a ellas. Y ella bajó a la fuente. Esta fuente no era otra que el pozo de Miriam, de ahí la palabra se expresar aquí con la letra en el vocablo hebreo. Según otra explicación el término salió, como el término similar en el pasaje muchachas jóvenes que salen para extraer agua, y Samuel 9, 11, implica modestia, es decir, que permanecían en casa y solamente salían a cierta hora para sacar agua. Este fue el signo por el cual el servidor de Abraham la reconoció. Pues cuando él llegó a Harán y encontró a Rebeca, a la hora de la noche, fue el momento de la plegaria del atardecer, miaja, así el momento en que Isaac comenzó la plegaria de la tarde coincidió con el momento en que el servidor encontró a Rebeca. Así. También, fue en el mismo momento de su plegaria de la tarde, la plegaria de Isaac, que Rebeca llegó a él. De esta manera todo estuvo adecuadamente dispuesto por la obra de la sabiduría divina. Como parte del mismo esquema fue que el servidor llegó al pozo de agua, cuya significación interna se encuentra en el pasaje, tú eres una fuente de jardines, una cisterna de aguas vivas, y corrientes que fluyen del Líbano, Cantar de los Cantares 4, 15. R. Simeón caminaba un día a Tiberias en compañía de R. Abba. R. Simeón le dijo, continuemos, pues preveo que llegará a nosotros un hombre que tiene algo nuevo que decirnos, algunas nuevas exposiciones de la Torá. R. Abba dijo,
verdaderamente sé que por donde tú andes el santo te envía ángeles alados para entretenerte. Cuando habían marchado un poco más, Simeón 1, levantó la vista y vio correr a un hombre. Entonces Simeón y Abba se sentaron. Cuando el hombre llegó a ellos, Simeón le preguntó, ¿de dónde eres tú? Él dijo, soy de Judea y vengo de Capadocia y estoy en camino a la residencia del hijo de Yohai, a quien me enviaron los compañeros para informar de ciertas conclusiones a que han llegado. Simeón le dijo, habla, hijo mío. El hombre preguntó, ¿eres tú el hijo de Yohai? La respuesta fue, lo soy. Entonces el hombre dijo, es regla establecida que un hombre mientras reza no ha de dejar que se interponga nada entre él y la pared, como está escrito. Entonces Ezequías dirigió su rostro a la pared. 71. Y, además, está prohibido pasar dentro del ámbito de 4 codos del hombre que reza, y ellos ahora han asentado que esto significa a cada lado, salvo directamente frente a él. Además, que un hombre no ha de rezar estando parado detrás de su maestro. Estas son las decisiones de los compañeros. A continuación el hombre discurrió sobre el versículo, escucha mi plegaria, oh Señor, y escucha y presta atención a mi clamor, no permanezcas en silencio ante mis lágrimas. 72. Preguntó, ¿por qué la palabra para escuchar en este lugar está escrita smia en vez del habitual sma? La verdad es que la forma sma siempre se dirige al aspecto masculino de la divinidad, mientras que la forma smia se dirige al aspecto femenino. De ahí que el término sma se emplea porque está dirigido a ese grado que recibe todas las plegarias de la humanidad y, de acuerdo a nuestra tradición, las entrelaza en una corona que coloca sobre la cabeza del tzadik, la vida del universo, a la que se refieren las palabras. Bendiciones sobre la cabeza del justo. 73. Además, las palabras, escucha, oh Señor, mi plegaria, se refieren a la plegaria silenciosa, mientras que las palabras siguientes, y escucha mi clamor, se refieren a la plegaria en alta voz de hombre. Angustiado, como leemos, y el clamor de ellos ascendió a Dios. 74. El término que significa, el clamor de ellos, indica la elevación de la voz y la elevación de los ojos, de la mirada, hacia el cielo. Es afín al término hebreo que significa virando, en el pasaje, y virando hacia el monte. 75. Semejante plegaria atraviesa todas las puertas y asciende al cielo. No permanezcas en silencio ante mis lágrimas, lágrimas de oración ascienden ante el Rey, ninguna puerta puede oponérseles y nunca vuelven vacías. Además, hay en este pasaje 3 grados de súplica, plegaria, clamor y lágrimas, que corresponden a los 3 grados que se mencionan en el versículo, porque yo soy un extraño junto a ti, un transeúnte. Como lo fueron todos mis antepasados. 76. Primero un extraño, luego un transeúnte y, por último, como todos mis antepasados, que fueron la base del mundo. Observad que hay 2 categorías de plegarias, una que ha de decirse de pie, y la otra de sentado, aunque forman un solo todo. Hay también 2 filacterias, una para el brazo y otra para la cabeza, correspondientes al día y a la noche, formando las 2, de nuevo, un todo. La plegaria de sentado corresponde a la filacteria del brazo, que la prepara y adorna como una novia antes de entrar bajo el palio nupcial. Así, hablando místicamente, la plegaria es rodeada y escoltada por los carros y legiones que se mencionan en la oración, creador de espíritus asistentes, y los ofanim y las hayot santas. Por eso esta plegaria se recita de sentado, pero cuando la oración se acerca al Rey Supremo, Él está por recibirla, y entonces nos ponemos de pie ante el Rey Altísimo, pues entonces lo masculino se une con lo femenino. De ahí que no debe haber interrupción entre la bendición de la redención al final de la plegaria de sentado y el comienzo de la plegaria de pie. También, dado que uno está de pie ante el Rey Supremo, al finalizar debe retroceder 4 codos, que como se explicó es una medida divina. Así cualquier parte de la plegaria que es simbólica del principio masculino ha de recitarse de pie. De manera similar, el orante dobla su rodilla al decir Baruch, bendito sea, y se yergue a toda su altura al enunciar el nombre divino, para simbolizar la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Además, observa que, como lo hemos establecido, uno no debe, mientras reza, estar parado inmediatamente detrás de su maestro. La razón es la siguiente. Está escrito:
Temerás al Señor tu Dios. 77. La partícula et indica aquí que el maestro está asociado con Dios como objeto de temor. Por eso durante la plegaria un hombre no debe enfrentarse con ese objeto de temor, de manera que se llene exclusivamente con el temor del santo solo, sin nada agregado. Isaac instituyó la plegaria de la tarde de la misma manera en que Abraham instituyó la plegaria de la mañana. Cada uno de ellos instituyó la plegaria correspondiente al grado al cual estaba unido. Por eso el tiempo para la plegaria de la tarde comienza con L-a declinación del sol hacia el oeste, dado que el periodo que precede a ese tiempo, a partir del amanecer, se llama día, como en el pasaje La misericordia de Dios. Dura todo el día. 78. No se puede decir que todo el día dura hasta que se asienta la oscuridad, pues es, y escrito, desdichados nosotros, pues el día partido, porque las sombras de la noche se han extendido. 79. Esto muestra que el término día se limita al tiempo de recibir la plegaria matinal, de la cual está escrito, la misericordia de Dios duró todo el día, pues en ese tiempo el sol aún se encuentra en el lado oriental. Tan pronto como el sol declina en su paso hacia el oeste, el tiempo de la plegaria de la tarde queda asentado. Entonces, como el día ya partió y ha dado lugar a las sombras de la noche, es cuando se afirma la cualidad del rigor. El día ha partido. Es decir, el periodo en que prevalece la misericordia, Gesed, y las sombras de la noche se hallan extendidas, cuando se encoleriza el grado del rigor, esa misma hora en que fue destruido el santuario y quemado el templo. Por esta razón la tradición nos enseña que el hombre no ha de descuidar el recitar la plegaria de la tarde, porque entonces es cuando el mundo se halla bajo la égida del rigor. Jacob instituyó la plegaria de la noche, Arbit, con lo que la letra Bau, simbólica de Jacob, viene a ser simplemente de la letra E. Simbólica de Isaac, que se nutre de la Bau, por no tener luz propia. Por esa razón, la plegaria nocturna es optativa, dado que es una continuación de la plegaria del día, teniendo como su finalidad la de iluminar la oscuridad de la noche. Esta oscuridad prevalece hasta la medianoche, a cuya hora el santo se entretiene con los justos en el jardín del Edén. De ahí que sea tiempo oportuno para que un hombre se ocupe con el estudio de la Torá, Corno ya se explicó en otra parte. Observad que David en sus salmos se refiere a los 3 periodos de oración, con las palabras, noche y mañana y a mediodía medito y gimo, 80. Aquí tenemos una referencia a los 3 periodos, aunque David mismo solo observaba 2 plegarias, a una de las cuales se refieren medito y a la otra se refieren y gimo. La primera es la plegaria de la mañana, el periodo de misericordia, y por eso basta con meditar. La segunda es la plegaria de la tarde, el periodo del rigor, y de ahí y gimo. A medianoche David se levantaba para cantar cantos e himnos. Como está escrito, y en la noche su canto está conmigo, 81. Simeón se levantó entonces y continuaron caminando, acompañándolos el extranjero hasta Tifrías. En el camino dijo Simeón, observad que los miembros de la gran asamblea instituyeron las plegarias en correspondencia con las ofrendas diarias fijadas, de las que había 2, domo está escrito, un cordero. Ofrendarás en la mañana, y el otro cordero ofrendarás a la caída de la tarde, 82, es decir, en los 2 periodos que coinciden con los periodos de la plegaria. El extranjero dijo, dado que originalmente fueron los patriarcas quienes instituyeron las plegarias, ¿por qué las instituidas por Abraham e Isaac han de ser de primera importancia, mientras que la instituida por Jacob, el cual era lo mejor de los patriarcas, solamente es voluntaria? Simeón respondió, la razón, como se ha afirmado, es la siguiente, los 2 periodos de las 2 plegarias más tempranas tienen con objeto solamente unir a Jacob a su heredad, y una vez efectuado esto nada más necesitamos. Tan pronto como la mujer es colocada entre los 2 brazos y es unida al cuerpo, no se necesita nada más. Así, las 2 plegarias son los 2 brazos entre los cuales Jacob es unido al cuerpo, es decir, al cielo, en conformidad con el versículo, pero tú, oh Señor, eres en lo alto por siempre. 83. Todo esto contiene misterios profundos que únicamente los iniciados conocen. Abba y el de Judá se acercaron entonces a Simeón y besaron su mano, después de lo cual Abba observó, hasta hoy yo siempre encontré aquí una dificultad, pero ahora es feliz mi suerte porque tuve el privilegio de resolverla. Isaac la trajo a la tienda de Sara, su madre. Yo se observó, la letra E al final de la palabra Oela,
a la tienda, es una referencia a la Sejiná, que ahora regresó a la tienda. Pues durante toda la vida de Sara la Sejiná no partió de ella, y acostumbraba a ver allí encendida una luz de la víspera de un sábado a la del otro. Una vez encendida, ella duraba todos los días de la semana. Después de su muerte la luz se extinguió, pero cuando vino Rebeca, la Sejiná regresó y la luz se encendió de nuevo. Así, el versículo dice literalmente, y él la trajo a la tienda, Sara su madre, implicando la última frase que Rebeca era en todos sus actas una réplica de Sara, la madre de él. Judá dijo, exactamente como Isaac fue la total imagen de Abraham, y cualquiera que miraba a Isaac decía, allí está Abraham, y sabía a la vez que Abraham engendró a Isaac, así era Rebeca la plena imagen de Sara. Ella lo era a tal punto que en la frase de nuestro texto se dice, Sara, la madre de él. Eleazar dijo, todo esto es verdad. Pero observad aquí un misterio más profundo. Pues, verdaderamente, aunque Sara murió, su imagen no partió de la casa. Pero por un tiempo no fue visible, y tan pronto como Rebeca vino se volvió visible de nuevo, como está escrito, y él la trajo a la tienda de Sara, la madre de él, que es como decir, y entonces Sara su madre apareció. Sin embargo, nadie la vio salvo Isaac, y así entendemos las palabras, e Isaac fue confortado por su madre, es decir, después de que su madre se hizo visible y fue instalada de nuevo en la casa. Simeón dijo, ¿por qué la escritura nos cuenta con tanto detalle que Isaac tomó a Rebeca y ella fue su mujer y él la amó? La última afirmación parece innecesaria, pues, naturalmente, si ella fue su mujer él la amó, como es la manera de todos los hombres de amar a sus esposas. La explicación es que la atracción del varón a la mujer deriva de la izquierda, como leemos, que su mano izquierda esté bajo mí. Cabeza, 84, siendo la izquierda simbólica de la noche y la oscuridad. De ahí que, aunque Abraham amó a Sara, la afirmación, y él la amó, solo se mensigna en el caso de Isaac, que era de la izquierda. También de Jacob está escrito que amó a Raquel, Génesis 6, 18, pero aquí la explicación es que ello se debió al lado de Isaac que estaba contenido en Ol. Observad que Abraham, al ver a Sara, solamente la abrazó, y nada más, mientras que Isaac tomó a Rebeca y puso su brazo bajo la cabeza de ella, como está escrito, que su mano izquierda esté bajo mi cabeza y su mano derecha me abrace, Cantar de los Cantares 2, 6. Jacob tuvo luego relación con sus mujeres y engendró 12 tribus. Observad, también, que todos los patriarcas siguieron el mismo camino, en cuanto cada uno de ellos desposó 4 mujeres. Abraham tuvo 4 esposas, 2 concubinas. Además de Sara y Agar, como se ve por el pasaje, pero entre los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, Génesis 25, 6. Isaac tuvo 4 esposas, pues Rebeca, hablando místicamente, combinaba en sí misma las virtudes de 4 mujeres. Esto se indica en la escritura de la manera siguiente, y tomó a Rebeca, se refiere a una, y ella fue su esposa, indica una segunda, y él la amó, indica una tercera, e Isaac fue alentado por su madre, es la cuarta. En correspondencia, tuvo Jacob 4 esposas. Y un propósito místico guió a todos ellos. Gillá dijo, Abraham e Isaac tuvieron cada uno una esposa para una unión de santidad, el uno a Sara, el otro a Rebeca, y Jacob tuvo tantas como ambas en doble, es decir 4. Simeón dijo, prácticamente viene a ser la misma cosa, pues todo se ordenó por una dispensación divina para un mismo propósito místico. Y Abraham tomó otra esposa, y el nombre de ella fue Keturá. Keturá no era otra que Agar. Pues sabemos por la tradición que Agar, cuando dejó a Abraham, se desvió tras de los ídolos de los antepasados de ella, aunque con el tiempo volvió a ligarse a una vida de virtud. De ahí su nombre Keturá, que literalmente significa ligada. Entonces Abraham mandó por ella y la tomó por mujer. De aquí aprendemos que un cambio de nombre obra como una expiación por el pecado, pues esta fue la razón por la cual su nombre se cambió. El término Bayosef, que literalmente significa y él agregó, indica aquí, no que Abraham tomó otra esposa, sino que tomó de nuevo a su esposa anterior a la que había expulsado antes por causa de Ismael y la cual había ahora abandonado sus malas prácticas, e hizo un cambio en su nombre que simbolizaba su cambio de vida. Observad que Eleazar, al comentar el pasaje, e Isaac la trajo a la tienda de Sara, la madre de él,
dijo que la forma de Sara se reveló allí y eso lo confortó a Isaac, que cada día miraba la imagen de ella. Aunque Abraham volvió a casarse, nunca entró en la tienda de Sara ni permitió que esa mujer entrara allí, pues una servidora no puede ser heredera de su señora. Efectivamente, ninguna otra mujer apareció nunca en la tienda de Sara, con excepción de Rebeca. Y aunque Abraham sabía que la imagen de Sara se había revelado allí, dejó la tienda enteramente a Isaac para que cada día contemplara la figura de su madre. Esto se indica en el versículo, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, donde la expresión, todo lo que tenía, indica la forma de Sara que se instaló en esa morada. Según otra explicación, este versículo indica que Abraham transmitió a Isaac la exaltada doctrina de la fe verdadera, de modo que pudiese ligarse a su grado justo. Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo dio Abraham obsequios. ¿Qué clase de obsequios eran? Comprendían los lados de los grados bajos, es decir, los nombres de las facultades del espíritu impuro, de modo de completar toda la lista de grados. Isaac, a su vez, fue elevado por encima de esos grados merced al poder de la fe verdadera. Los hijos de las concubinas son los hijos de Keturá, que anteriormente había sido una concubina y ahora era de nuevo una concubina. R. Gillá dijo que el término concubinas en plural debe tomarse aquí literalmente. Y él las mandó que dejaran a Isaac su hijo, de modo que no estuvieran en paridad de Isaac. Mientras él aún vivía, es decir, mientras Abraham aún estaba vivo y vigoroso, de modo que no se quejaran contra él después de su muerte y de modo que Isaac pudiese fortalecerse en el lado del rigor para prevalecer sobre ellas y someterlas. Hacia el oriente, al país del este, por la razón de que allí están las rondas de los practicantes impuros de la magia y la hechicería. Observad esto. Está escrito, y la sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de todos los hijos del oriente. http://3ups serán considerados como no habiendo existido, como si hubieran sido un árbol marchitado en este mundo, así serán considerados en el tiempo de la resurrección. Solo el último, que estuvo firmemente establecido y arraigó y prosperó, llegará a vivir, como está dicho, pues será como un árbol plantado junto a las aguas, pero su follaje será abundante. 58. Esto se refiere al cuerpo que echó raíz, produjo fruto y prosperó, pero en cuanto al cuerpo anterior que quedó sin fruto, que no arraigó, que fue indigno y no alcanzó su fin, está escrito, pues será como un tamarisco en el desierto, y no verá cuando venga el bien. 59. Es decir, no será incluido en la resurrección y no verá la luz acumulada sobre la creación para deleite de los justos, acerca de la cual se dice, y Dios vio la luz, que era buena. 60. Y también, pero hasta vosotros que tenéis mi nombre sé. Levantará el sol de justicia. 61. Así, el santo levantará en el futuro a los muertos para vivir de nuevo, y el buen principio prevalecerá en el mundo, y el malo desaparecerá del mundo, como ya se dijo, y los cuerpos anteriores serán como si nunca hubieran sido. R. Isaac dijo, para tales cuerpos el santo proveerá otros espíritus, y si se verificara que son dignos obtendrán una morada en el mundo, pero si no, serán cenizas bajo los pies de los justos, como está escrito, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. 62. Entonces todos se levantarán y serán colocados en fila ante el santo, el cual los enumera. Como está dicho, el que saca su hueste por número. 63. Obsérvese que se ha asentado que los muertos de la tierra de Israel serán los primeros en levantarse. V. De ellos está escrito, tus muertos vivirán. 64. Por otra parte, las palabras, mis cuerpos se levantarán. 65. Se refieren a los muertos de otros países, pues en vez de decir, vivirán, se dice, se levantarán. Efectivamente, el espíritu viviente solo se infundirá en los cuerpos del país de Israel. Entonces, tus muertos vivirán, pero los otros cuerpos muertos se levantarán sin el espíritu de vida, y solo después de haber rodado bajo el suelo y alcanzado la tierra de Israel recibirán almas, solamente allí, y no en otro reino, de modo que realmente puedan renacer. 65. R. Eleazar y R. José se hallaban una noche estudiando la Torá. R. Eleazar dijo, observa que en el tiempo en que el santo devolverá a los muertos a la vida, todas las almas revistadas ante él llevarán cada una forma idéntica a la que llevaban en este mundo. El santo las hará bajar y las llamará por sus nombres. Corno está dicho, él lo llamó por el nombre. 66.
Cada alma entonces entrará en su propio lugar y será completa la resurrección de los muertos y así el mundo alcanzará su consumación. De ese tiempo está escrito, en toda la tierra será apartado el reproche de su pueblo. 67. Yo que es una referencia al mal tentador, que oscurece los rostros de los hombres y los descarría. Yo se intervino, preguntando, ¿cómo es que el hombre mientras el espíritu está en él no es una fuente de impureza, y, una vez que su alma lo abandona, se convierte en fuente de contaminación? Le respondió Isaac, esta es seguramente la ley, y la explicación dada es que el mal tentador, en el acto de retirar el espíritu de un hombre, lo contamina y de este modo el cuerpo queda en un estado de impureza, parado detrás de su maestro. Estas son las decisiones de los compañeros. A continuación el hombre discurrió sobre el conocen. Abba y el de Judá se acercaron entonces a Simeón y besaron su mano, después de lo cual Abba observó, hasta hoy yo siempre encontré aquí una dificultad, pero ahora es feliz mi suerte porque tuve el privilegio de resolverla. Isaac la trajo a la tienda de Sara, su madre. Yo se observó, la letra y al final de la palabra Oela, a la tienda, es una referencia a la Sejiná, que ahora regresó a la tienda. Pues durante toda la vida de Sara la Sejiná no partió de ella, y acostumbraba a ver allí encendida una luz de la víspera de un sábado a la del otro, una vez encendida, ella duraba todos los días de la semana. Después de su muerte la luz se extinguió, pero cuando vino Rebeca, la Sejiná regresó y la luz se encendió de nuevo. Así, el versículo dice literalmente, y él la trajo a la tienda, Sara su madre, implicando la última frase que Rebeca era en todos sus actas una réplica de Sara, la madre de él. Judá dijo, exactamente como Isaac fue la total imagen de Abraham, y cualquiera que miraba a Isaac decía, allí está Abraham, y sabía a la vez que Abraham engendró a Isaac, así era Rebeca la plena imagen de Sara. Ella lo era a tal punto que en la frase de nuestro texto se dice, Sara, la madre de él. Eleazar dijo, todo esto es verdad. Pero observad aquí un misterio más profundo. Pues, verdaderamente, aunque Sara murió, su imagen no partió de la casa. Pero por un tiempo no fue visible, y tan pronto como Rebeca vino se volvió visible de nuevo, como está escrito, y él la trajo a la tienda de Sara, la madre de él, que es como decir, y entonces Sara su madre apareció. Sin embargo, nadie la vio salvo Isaac, y así entendemos las palabras, e Isaac fue confortado por su madre, es decir, después de que su madre se hizo visible y fue instalada de nuevo en la casa. Dijo, ¿por qué la escritura nos cuenta con tanto detalle que Isaac tomó a Rebeca y ella fue su mujer y él la amó? La última afirmación parece innecesaria, pues, naturalmente, si ella fue su mujer él la amó, como es la manera de todos los hombres de amar a sus esposas, como está escrito, que su mano izquierda esté bajo mi cabeza y su mano derecha me abrace, Cantar de los Cantares 2, 6. Jacob tuvo luego relación con sus mujeres y engendró 12 tribus. Observad, también, que todos los patriarcas siguieron el mismo camino, la exaltada doctrina de la fe verdadera, de modo que pudiese ligarse a su grado justo. Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo dio Abraham obsequios. ¿Qué clase de obsequios eran? Comprendían los lados de los grados bajos, es decir, los nombres de las facultades del espíritu impuro, de modo de completar toda la lista de grados. Isaac, a su vez, fue elevado por encima de esos grados merced al poder de la fe verdadera. Los hijos de las concubinas son los hijos de Keturá, que anteriormente había sido una concubina y ahora era de nuevo una concubina. Gillá dijo que el término concubinas en plural debe tomarse aquí literalmente. Y él las mandó que dejaran a Isaac su hijo, de modo que no estuvieran en paridad de Isaac. Mientras él aún vivía, es decir, mientras Abraham aún estaba vivo y vigoroso, de modo que no se quejaran contra él después de su muerte y de modo que Isaac pudiese fortalecerse en el lado del rigor para prevalecer sobre ellas y someterlas. Hacia el oriente, al país del este, por la razón de que allí están las rondas de los practicantes impuros de la magia y la hechicería. Observad esto. Está escrito, y la sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de todos los hijos del oriente.
Entonces aquí continuamos. Hay aquí una alusión a los descendientes de los hijos mismos de las concubinas de Abraham. Las concubinas es lo más bajo donde él vino y les entregó a sus hijos y todos los hijos de Agar como segunda esposa, les entregó todo lo que le pertenecían para que no molestaran a Isaac, ya muerto Abraham, y le dañaran su santidad y su pureza de la perfección en el grado que había subido Isaac, gracias a que fue a morir tranquilamente en los 35 años, a que Dios la orden le dio a su padre y lo matara. Como ya se dijo, habitaban en las montañas del este, donde instruyen a los hombres en las artes de la magia. ¿Quiénes instruyen a los hombres en ese lugar donde se instruyen a los hombres en la arte de la magia? ¿Quiénes son? Son las concubinas. ¿Quiénes son las concubinas? Las que no son la esposa del Cordero, las que no anduvieron en el bien, las que anduvieron en el celo, en la envidia, en la soberbia, en la prostitución, en el daño, el adulterio, la mentira, el engaño, el pleito, la intolerancia, en la práctica de todos estos ídolos de la maldad. Los ídolos de la maldad, lo mismo que la brujería, la hechicería, la magia, las magias y todo esto, son las que están en la ignorancia, las que están en la brutalidad o ignorancia de que no entienden ni supieron nada de caminar con los buenos en las obras buenas y aportar esa semilla buena incluso para sus mismos hijos o generaciones. Entonces cuando nosotros tomamos esa iniciativa, como dice concubinas, que como ya se dijo habitan en las montañas del este, habitar en el este es que no estás habitando en el oriente donde habita la verdad, donde habita la luz y donde habitan los iluminados, los perfectos de corazón, como se dice que Jesucristo enseñó que le pusieran la mejilla, la otra mejilla a tu enemigo, a tu agresor, es la mejilla que es el evento más maravilloso de cuando dice en el Salmo David, y me asaetaron hasta mi cuerpo y mis carnes. Me asaetaron sus maldades, sus insultos, sus persecuciones, sus burlas. Saetas son las cachetadas que una persona envía con su boca, que es la palabra que están expresando contra otra persona. No le habrás podido pegar con tu mano, pero le estás pegando con tus saetas. Así que entonces vives en el este, donde instruyen a los hombres en las tareas de la magia, de la pornografía, de la adivinación, de la lujuria, del deseo sexual maligno o puerco o putréfico, que es el usted hacerlo con otros animales y con otras mujeres fuera de su esposa. Y también usan estas mujeres del este el chisme, la cizaña para apartar al hombre en su magia de brujería, hechicería y de mentiras y de engaños. Ellas seducen al hombre para incluso se enemiste con las personas que ellas ya están enemistadas. Ponen a un hombre varón hombre, a que se enemiste con ella, donde instruyen a los hombres a la tarea, a la magia de adivinación. De ese mismo país del este provenían, y decía que provenía Labán y Beor y Labán y su hijo Balaam, que eran todos amigos. Entonces, Hisquia discurre sobre el versículo, ¿quién dijo a Jacob o quién dio a Jacob para que se lo dañara y a Israel a los salteadores? No lo hizo el Señor contra él, cual hemos pecado y por cuyos caminos caminos, ellos no quisieron andar. No hay que andar por los caminos donde están las concubinas del este. Dijo, observad que desde la destrucción del templo, las bendiciones fueron retiradas del mundo, si así puede decirse, tanto en lo alto copió aquí abajo, de modo que todos los grados inferiores se hallan reforzados y ejercen dominio sobre Israel a causa de sus pecados. Y bien, el versículo que acabamos de citar requiere una aclaración. Vamos a aclararla. Pues mientras comienza
hablando de Jacob e Israel, recordemos, Dios le cambió el nombre cuando peleó con el ángel. Entonces, CN, que es la tercera persona, pasa a la primera. Al decir contra quién nosotros hemos pecado, entonces vuelve a la tercera persona, diciendo, y ellos no querían seguir. La verdad es que cuando el santuario o santuario fue destruido y el templo fue quemado, el pueblo arrojó mucho dolor y angustia y clamor, porque este pueblo era arrojado al exilio. La Shekinah o el Espíritu Santo dejó su residencia para acompañarlo en el cautiverio. ¿Y a quién acompañó? Pero antes de hacerlo dio una última mirada a su casa y al santo de los santuarios y los lugares donde los sacerdotes, los levitas acostumbraban, como era Aarón, el hermano de Moisés, pastores acostumbraban a efectuar cultos. Y cuando la Shekinah, ella entra en aquel país, gloria al Señor, del exilio, observa cómo el pueblo está oprimido, triste, amagullado, pisoteado por las naciones. Entonces la Shekinah reposa donde está un corazón puro. La Shekinah reposa donde están los humildes. La Shekinah reposa donde se le ha adorado, alabado y orado, pero que los problemas los han llevado al exilio, las dificultades, las persecuciones de a un cristiano que se le hacen porque el foro de ellos es la religión mía es la que hay que practicar, la religión mía es la que hay que hacer. ¿Por qué tiene que aparecer un cristiano cerca de nosotros aquí? No hay que atacarlo, hay que apedrearlo, hay que recogernos entre todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianas, ancianos, y tenemos que recogernos porque lo que le tenemos que hacer es la guerra. Y los que van creciendo ya se van retirando de eso, pero de esa persecución no siguen. Incluso los mismos hijos que ellos vuelven a crear, a parir, siguen detrás de esas personas, haciéndoles exilio. Y este exilio es donde entonces el Espíritu Santo es el único que allá con los malos no está reinando, porque el alma del impío es una naturaleza que no ha cambiado para mejorar. El alma del impío que permanece en la oscuridad y asquerosidad, cochinada o esencia de corrupción, es cochino. No se ha, gloria al Señor, iluminado y vive en la oscuridad, muerte regocijante en ellos, que son tuyos, tus frutos, árbol infructífero, lleno de fuego, árboles que tienes no frutas buenas de amor y compasión, sino frutos de carbones, frutas como materia, que vives dice, que vives en la oscuridad de la materia, de manera que tu árbol es un árbol seco, perjudicial, y es vecino, Satanás, de la maldad, del imperio romano, es vecino de la religiosidad, de la persecución, de la burla, de la malicia, de la intolerancia. Ha demostrado quién es, y él siempre es condenado con sus mismos hijos, y la Shekinah no está allí. La Shekinah no puede estar en la oscuridad ni en la ignorancia. Así que la Shekinah, cuyos caminos ve que no quieren seguirlos, y la respuesta del pueblo es que contra aquel que nosotros hemos pecado, entonces la Shekinah por venir replica como un eco, y en cuyos caminos no quería seguir la Shekinah hasta que ellos no se arrepintieran. Así que en los días por venir, cuando el Santo bendito sea recordará a nosotros, nos recuerda a su pueblo. Él recuerda al pueblo y hace que el pueblo lo recuerde y recuerde a la comunidad de Israel, que tenía la presencia del Espíritu Santo, la luz, que será la primera en retornar del exilio y se dirigirá a su casa, pues el santo templo será primero edificado. El Santo bendito sea dirá entonces a la comunidad de Israel: sacúdete del polvo, de la amargura, de la tristeza, de las persecuciones que te han hecho tus enemigos, levántate y establécete. Establece oh Israel, que tú eres Jerusalén, tú eres mi amada,
la que yo cobijo con mis alas, y bajo mis alas estarán seguros. Entonces ella preguntará, ¿a dónde iré? Si mi casa está destruida, mi templo quemado con fuego. Entonces el Santo bendito sea reconstruirá primero el templo, que somos todos nosotros, con amor, con compasión, a que nos arrepintamos, lloremos en su presencia, y le dice al Espíritu Santo, regresa, que ya ellos no están ofendidos, no están heridos, no están por las humillaciones que llevaron, no están resentidos contra esas personas, ya yo los he limpiado, ya ellos han venido a mí a que yo les limpie, les ayude, porque tienen odios, porque no crean, nosotros en esta materia sentimos también deseos de vengarnos, deseos de ir y volver nada a los demás también, como ellos nos odian y piensan hacernos daño a nosotros. Pero el Santo bendito sea reconstruye el templo, lo restaura, el Santo de los santuarios, y construye a Jerusalén y la levanta del polvo. Así lo dice el Zohar. Así la Escritura dice, el Señor reconstruye Jerusalén primero y luego Él reúne juntos a los dispersos de Israel. ¿Ya? Y después que cura el corazón quebrantado de todos nosotros que hemos pasado por dolores, por persecuciones, por penumbras. Entonces, y esto es una referencia a la resurrección de los muertos. Nos ha resucitado, ¿ya? Entonces se cumple lo que está escrito. Y yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis en mis estatutos. O sea, que no se vayan, bendito sea el Señor por siempre, que no nos vayamos por causa de las persecuciones, de las burlas que se nos hacen por ser cristianos, por ser diferentes, por ser los locos del barrio, de la ciudad, por ser los locos del mundo. Jonás 1:15, Jonás 1:12, Génesis 21:17, Proverbios 11:10, Ezequiel 18:23, Génesis 35:19, Números 21, Génesis 35, 8, Génesis 38:12, Eclesiastés 5:8, Génesis 27:27, Proverbios 31:30, Proverbios 7:5, Génesis 20, 2X 20, 27:27, Proverbios 30, 21:23, Deuteronomio 22:27, Génesis 13:1, Isaías 51:1, Salmo que es 68:1, y Primera de Samuel 6:12. Eclesiastés también apuntémoslo, Eclesiastés 1:9, Génesis 3:15, Job 9:26, Isaías 25:8, Zacarías 2, Salmo 60:10, Salmo 60:10 otra vez, Génesis 25, Génesis 25:7 y Génesis 25:17, Números 21, Eclesiastés 10:17, Eclesiastés 10:1, Levítico 13:45, Números 24:1, Números 23:7, Números 24:1, Deuteronomio 4:44. Levíticos. Vamos a Levíticos 10:13, Isaías 20:25, Zacarías 13:2, Génesis 15:7 y 18:7. Génesis también 27. Gloria le damos a nuestro Dios Todopoderoso. Génesis 27:7, Génesis 27:27, Salmos 75:5, Primera de Reyes 1:1, Zacarías 3:7, Éxodo 27:9. Salmos, también el Salmo 50, 65:5, Números 3:38, Isaías 61 y 64:3.
Vamos también a leer Isaías 72:24, Isaías, Salmo 1:1. Entonces vamos al Todot, que es Génesis 25:19, 20 y Génesis 28:9. Vamos a continuar con esta santa y bendita palabra del que vive por los siglos de los siglos, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. A ver, si la herramienta que tengo con la voz de este locutor que tengo por inteligencia artificial, la voy a poner para descansar la mía, leer en voz alta, la voy a poner Toldot. Gloria le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque no me la ha querido leer. Y si no, entonces continuamos nosotros dándole la gloria a Dios y diciéndole a usted muchas gracias por leer, escucharnos, y porque los versículos que le regalamos, ojalá usted los busque en sus sagradas escrituras, porque este es el Zohar, la inteligencia y la sabiduría del hombre, el Zohar de Dios, la manifestación divina de Dios, el poder santo y puro de nuestro Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias a usted y a Dios Todopoderoso que nos permitió unirnos hoy con su palabra.